Bienvenidos a nuestro siguiente tema de nuestro curso de heridas. A continuación vamos a abordar la preparación del lecho de la herida. Con el paso del tiempo, el manejo de las heridas ha observado avances significativos, tendiendo siempre hacia mejorar la calidad de la atención. Uno de ellos ha sido la transformación en el manejo de las heridas, optando ahora por un ambiente húmedo para la cicatrización en lugar de como se realizaba antes, con un ambiente seco. La preparación del lecho de la herida es un concepto dinámico, ¿sí?, que requiere diversos elementos y diversos procesos o diversos mecanismos. El manejo de las heridas debe de ser individualizado. Como se ha mencionado en temas anteriores, valoramos y tratamos pacientes con heridas, no valoramos ni tratamos heridas aisladas. Entonces, este manejo individualizado debe considerar las características propias de la persona que padece una herida. Debemos establecer estrategias para el cuidado de heridas y favorecer siempre alternativas ante escenarios difíciles, escenarios como por ejemplo los costos excesivos de los materiales de curación, el acceso difícil a los servicios de salud, etc. La European Wound Management Association realiza una propuesta con el acrónimo TIME o TIME, mismo que habrá de utilizarse como un esquema dinámico para el manejo de las heridas. Este acrónimo TIME o TIME se compone de una letra T que aborda el tejido, una letra I que aborda la infección de las heridas o la inflamación, la M de moisture, que es humedad, y por último la E de edges, que es bordes. Este esquema TIME consta de 4 elementos clave para tratar y curar heridas, y cada uno de estos componentes se enfoca en diferentes anomalías de una herida, visto desde un enfoque global para su tratamiento. Cabe mencionar que existen heridas complejas o crónicas, las cuales son aquellas que, al contrario de las heridas agudas, no llevan un proceso de cicatrización normal. Es decir, en estas lesiones, la reparación tisular y el proceso de cicatrización, como fisiológicamente lo conocemos, va a ser complicada, y esto se va a traducir en un proceso retardado de la cicatrización. Ante estos casos, el profesional sanitario, ya sea médico o de enfermería, debe tratar primero la etiología de la herida, además de fusionar conceptos para el tratamiento propio de la lesión. Reitero, no vamos a tratar heridas aisladas, tratamos pacientes con heridas. Es entonces que si el paciente es diabético y tiene una herida compleja por el mismo padecimiento de la diabetes, debemos de funcionar como un equipo multidisciplinario, y además de tratar la herida, debemos de tratar o de controlar la diabetes. La fusión de las heridas complejas y el concepto TIME o TIME brinda u ofrece al profesional de la salud las pautas necesarias para la aplicación del conocimiento científico en este manejo de las heridas crónicas. Cabe mencionar que esta fusión se realiza basados en la evidencia científica y en la aplicación de la medicina y la enfermería basados en evidencia. La implementación de este esquema, como mencioné, se ha vuelto parte de una serie de estrategias para el cuidado y el manejo de las heridas o de las lesiones complejas, ya que ofrece notables ventajas en la reducción de los costos que tiene la atención sanitaria. Además de reducir costos, también reduce el tiempo de cicatrización o reduce el tiempo de exposición del paciente ante una probable infección por tener una herida abierta o una herida que aún no cicatriza. Para hacer uso o para utilizar estos conceptos o elementos del acrónimo TIME o TIME, debemos de realizar una exhaustiva valoración de la herida. Como mencionamos en el tema anterior, la valoración de la herida debe de implicar diversos aspectos como la localización, morfología, exudado, debridación del tejido no viable, etc. Los factores, además como factores implicados, además la coloración del lecho de la herida, las características en cuanto a coloración y cantidad de exudado, si existe infección de la herida o de la lesión, el estado nutricional de la persona,
si esta persona ingiere o consume habitualmente fármacos que retrasan la cicatrización, como mencionamos en temas anteriores, los corticoides o bien los anticoagulantes, ¿sí? El grado de oxigenación tisular o el grado de perfusión de los tejidos y finalmente enfermedades concomitantes que presenta la persona. Como conceptos, la preparación del lecho de la herida es la adaptación al español del acrónimo TIME o del acrónimo TIME. En el artículo publicado en el 2010, que es aplicación del concepto preparación del lecho de la herida en el abordaje local de lesiones cutáneas o de lesiones crónicas, este concepto contempla la implementación de un entorno ideal en el cual se favorece la eliminación de aquellas barreras que no permiten la cicatrización y no permiten que este proceso y que estos mecanismos sigan su curso como tal de forma fisiológica. Existe un esquema para la puesta en práctica de la preparación del lecho de la herida. Este esquema fue adaptado de la European Wound Management Association en el documento Wound Bed Preparation in Practice, publicado en Londres en el 2004. Iniciamos con la evaluación inicial del paciente o de la herida. Finalmente, después de hacer la valoración, establecemos un diagnóstico preliminar y tratamos la causa. Debemos de establecer consideraciones inmediatas si se pone en riesgo la vida del paciente durante ese momento, ¿sí? Si el paciente presenta un sangrado importante que pueda poner en riesgo la vida del paciente, pues tratamos ese sangrado. Brindamos un tratamiento básico de la herida que consiste en desinfección y la cobertura de la herida y mantenemos evaluaciones de forma constante. Puede que la herida cicatrice y no sea compleja o puede que la herida no cicatrice de forma fisiológica. Cuando la herida no cicatriza de forma fisiológica la consideramos como una herida compleja y es cuando utilizamos el acrónimo TIME o TIME, la cual se compone del control del tejido no viable, el control de la inflamación o de la infección, del exudado y la estimulación de los bordes epiteliales. Brindamos a continuación evaluaciones de seguimiento y tenemos dos alternativas. Una herida en proceso de cicatrización, de la cual vamos a continuar con la terapia hasta entonces instaurada para llegar finalmente a la cicatrización, o bien, una vez que aplicamos el acrónimo TIME o TIME, la herida no cicatriza una vez que establecemos evaluaciones de seguimiento y volvemos a reevaluar como tal. Reevaluamos, vemos cuál es el tejido que no se encuentra viable, vemos si existe todavía infección o si todavía hay inflamación, valoramos la cantidad y calidad del exudado, así como la estimulación de los bordes para la cicatrización. Si continuamos con una herida que no cicatriza y ya reevaluamos el TIME, vamos a utilizar terapias avanzadas que mencionamos más adelante durante este curso, hasta llegar finalmente a la cicatrización completa de la lesión. Vamos a mencionar cada uno de los elementos que componen el acrónimo TIME y de ellos cuáles son las características principales. Iniciamos con el tejido no viable de la letra T. En las heridas complejas suele ser común la presencia de tejido desvitalizado o tejido necrótico, ¿sí? Cuando no cursan con un proceso cicatricial normal. Precisa o es importante eliminar este tejido, ¿sí? Y esto va a traer beneficios para la herida debido a que la perpetuidad o una presencia prolongada de este tejido va a prolongar también el proceso inflamatorio y va a mermar el proceso de cicatrización. Este tejido necrótico también va a enmascarar signos de infección y no va a permitir valorar adecuadamente la profundidad de la herida. Cuando nos encontramos con el tejido como el que vemos en la imagen, no estamos valorando o no nos permite apreciar si abajo de todo este tejido necrótico existe una infección o existe tejido, ¿sí?, que nos va a permitir la cicatrización. Entonces, precisa que retiremos este tejido. Ante la eliminación del tejido no viable, el tejido no vascularizado, también son removidas las que entorpecen y retrasan el proceso de cicatrización. Entonces,
deben de ser removidas las bacterias que se encuentren en él. Para hacer esta remoción o esta eliminación del tejido necrótico o tejido no viable, vamos a recurrir a un proceso llamado desbridamiento. Como definición de desbridamiento tenemos a los diversos mecanismos naturales o artificiales diseñados para la remoción de los tejidos y materiales no viables en la herida que se presenten y mermen o detengan el proceso de cicatrización. Vamos a encontrar diversos tipos de debridamiento como el quirúrgico, el enzimático, autolítico, mecánico y biológico. Y a continuación mencionamos cada uno de ellos.